Hola amigos amantes de las suculentas, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal, el lugar donde les explico todo sobre suculentas de una forma fácil y sencilla. Yo soy Alejandro para los que no me conocen y en este video les vamos a dar mantenimiento a mi muro de cuadro de suculentas. Bueno amigos, como les acabo de mencionar, voy a darle mantenimiento a mi muro de cuadro de suculentas, el que está aquí atrás de mí. Los materiales que necesitamos solamente son dos, si acaso tres. Para empezar, unas pinzas como estas y unas tijeras de podar. Y pues podemos utilizar un aspersor, un atomizador o una regaderita o nuestra manguera. Y pues bueno, para hacer este mantenimiento a mi cuadro, a mi muro de suculentas, lo que voy a hacer va a ser retirarle todas las hojas secas. Con las tijeras de podar voy a quitar todos los escapos florales o las ramas que tengan de más, o algunas ramitas o tallos de las suculentas que estén más largas. Y ya posteriormente creo que se va a ver un poquito, digamos, peloncito algunos cuadros, porque les voy a decapitar algunas plantas, pero posteriormente van a volver a crecer algunas ramas para volver a tapar esos hoyos de mis cuadros de suculentas. Pues bueno amigos, la materia de suculentas, como ven aquí ya tengo de cerca mis cuadros de suculentas, los que ocupo para grabar mis videos. Y pues quiero mostrarles un poquito de qué plantas tiene este cuadro de suculentas. Tenemos desde, creo que es una racemosa. Tenemos, ¿cómo se llama? Echeveria rongioni topsytorbi, perlebón, graptopetalum, aeonium, más, ¿cómo se llaman? Echeveria rongioni. Tenemos aquí también hawortias, Echeveria polidonis, sempervivum arachnoideo, algunos sedum, anacanceros. Y así la mayoría de mis cuadros de suculentas tiene una variedad de suculentas. Aquí tenemos la Sempervivum tectorum o calcarium, perdón, o también conocida como uña de señorita. Aquí está la Echeveria perlebón que les quería mostrar la vez pasada, que ya no pude mostrarles, en el cual está un poquito más estresado. Como pueden ver, tiene colores más lilas. Aquí vamos a seguir, por ejemplo, tenemos más sedum, hawortias. Como pueden ver, aquí tengo una Echeveria neon breaker, una colonia de hawortias, Echeveria elegans. En este cuadro, como pueden ver, lo adorné alrededor de puros, ¿cómo se llaman? Graptopetalus bronce, algunas otras variedades de Graptopetalum. Aquí, por ejemplo, fue el último cuadro de suculentas que hice, en el cual se ve un poco vacío, pero con el tiempo estos espacios se van a rellenar. Como pueden ver, este cuadro de suculentas, como les mencioné, fueron los primeros que hice. Y bueno, no, apenas estaba experimentando con los cuadros de suculentas, y como pueden ver, estos no tienen la malla. Posteriormente quiero que vean cómo es que poco a poco esta tierra se va cayendo. Como pueden ver aquí, se va acumulando en ciertas partes, por lo que poco a poco también he mejorado la técnica, o mejorando los cuadros de suculentas. Como pueden ver aquí, que le puse una malla, una tela yute, para que el sustrato no se fuera a caer. Y además esta tiene la funcionalidad de que pues si lo hago hoy, pues hoy se vende y hoy se cuelga. Y si lo hago de esta forma, pues estos cuadros de suculentas van a tener que estar en una posición horizontal, para que en raíces, entrelazcan las raíces en el sustrato, y pues posteriormente no se esté cayendo tanto el sustrato. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, como les acabo de comentar, bueno, aquí en este caso tiene algunas hojas secas, hay escapos florales, y lo que vamos, aquí también hay algunos escapos florales que ya están secos o ya están cortados, pero ya están terminando de secar. Y lo que vamos a hacer es, si se puede, con la mano jalarlas y pues retirarlas, o si no, con las tijeras de podar cortarlas desde lo más que se puede al tallo. Aquí tenemos un escapo floral de esta haworthia, este es muy fácil de retirar. Bueno, vamos a empezar en este caso
vamos a cortar. Perdón, tuve algunos problemas técnicos. Ahí vamos a seguir cortando los escapos florales de estas jagortias. Como ven, es fácil. Nada más cortamos. Seguimos cortando, que se caigan, no importa, pues este no los ocupe para reproducir de semilla. Y vamos a seguir con esta otra que está por aquí, esta por acá, esta, y parece que ya terminé con los escapos florales de las jagortias, bueno, perdón, de las Echeveria rulloni, y en este caso nada más las jalamos y listo. Es fácil de retirar estos escapos florales de las jagortias. Como pudieron ver, se están cayendo poco a poco el sustrato. Me parece que, bueno, vamos a tirar esta. Vamos a ver si esta la retiramos. Sí, mira, se puedo retirar. Listo. También voy a retirar estos que están aquí. Y pues a simple vista, bueno, ya retiramos todos los escapos florales, ya tiene una mejor vista. Y ahora lo que vamos a hacer es, si podemos, bueno, sí se va a poder, con las pinzas retirar las hojas. Como ya saben, la función o la finalidad de retirar las hojas de las suculentas es para que no se forme la plaga. Seguimos retirando las hojas para que no se llegue a plagar de esta cochinilla algodonosa, que es la más común en este tipo de suculentas, que se forman entre la base de las hojas y se pegan directamente en el tallo para absorber los nutrimentos de la planta, y es que después esto los perjudica y los termina matando. Y esto es lo que vamos a hacer con todos y cada uno. Yo creo que voy a hacer esto con unos cuantos cuadros de suculentas, porque si lo hago con todos, pues yo creo que sí me voy a tardar bastante. Y bueno, este es un ejemplo de más o menos cómo es que se debe dar mantenimiento a los cuadros de suculentas. Para tenerlas siempre bonitas, siempre verdes, siempre llenas de sus colores. Yo creo que mira, es más fácil hacerlo con los dedos, con la mano. Al principio del video les comenté que vamos a cortar y decapitar algunas suculentas. En este caso me refería a estas. Vamos a cortarle las puntas. Estas las podemos ocupar para volverlas a sembrar, para que se vuelvan a enraizar y después ocupar para más invernaderos. Lo que vamos a hacer es hacer un corte como por aquí, para que se vea la figura del marco. También lo vamos a hacer con estas, y yo creo que con esta lo vamos a dejar crecer un poco más. También lo haría con estos Graptopetalum, pero voy a dejar que crezcan un poquito más para ya después decapitar, y ya después en el tallo vuelvan a crecer más hojas. Bueno amigos, ahora lo que vamos a hacer es decapitar un poco, decapitar esta suculenta, este sedum, para que vuelva, ay, ya se veía. Aquí nada más hago esto
lo que vamos a hacer es decapitar estas suculentas para que se vuelva a ver el marco de nuestro cuadro de suculentas. Se va a ver un poco pelón, pero bueno, la verdad yo no me preocupo porque después van a salirle más bracitos y se va a ver más pachoncito. Bueno, así yo le digo, así yo creo que se va a ver después. Se va a ver un poco pelón, como les acabo de comentar, pero no importa porque van a volver a crecer ramitos. Y se va a ver más pachón, perdón si lo repito, pero es que pues así se va a ver en el futuro. Aquí vamos a hacer lo mismo con este. Nada más cortamos las puntitas o decapitamos. Y bueno, así quedó esta. Y así le voy a hacer a todas. Voy a retirar las hojas lo más que pueda. No espero no tardarme. Y bueno, ahorita seguimos. Y pues bueno amigos, ahora después de retirar todas las hojas secas, las piedritas que estaban encima de las hojas, de quitar los escapos florales, ahora lo que voy a hacer es, ¿cómo se dice? Poner agua. Aquí tengo mi manguera.
Ahorita voy a mostrarles más de cerca cómo riego mis suculentas. Y vamos, seguimos. Pues bueno amigos, hay digamos dos formas de regar el muro o los cuadros de suculentas. La primera digamos es con una manguera o con un aspersor, en la cual nosotros pues con la mínima, como ya saben, yo lo hago así, apenas que les rocíe el agua, porque si lo hago con presión, te los voy a mostrar como ejemplo, pues cómo escurre la tierra. Por eso lo hago despacito, para que el agua pues penetre lo más que se pueda al fondo del cuadro de suculentas. Y esto es lo que hago con cada una de ellas, desde arriba, entre cada una de las suculentas, y así poco a poco. Como pueden ver, bueno, ya son casi las 6, 7. Esta es la hora perfecta para regar nuestros cuadros de suculentas, porque como les he mencionado, las plantas están adaptadas a lugares muy calurosos, mucha luz, mucho sol, por lo que si estas plantas tienen un sistema de estomas que si se abren durante el día pues se van a deshidratar y se van a secar, por lo que estas plantas lo hacen ya solamente en las noches para captar la humedad del ambiente que hay en la noche. Por eso lo estoy haciendo más o menos a esta hora, porque si lo hago más noche pues ya no se va a ver. Lo hago así poco a poco, con todos y cada uno de ellas, hasta 2 veces, para que la primera capa o la primera vez que haga este riego pues penetre un poquito, y ya la segunda pues lo haga más a fondo. Lo que hago es hacerlo entre los espacios de las suculentas. Y pues bueno amigos, esta sería una forma de regar las suculentas. Voy a dejar esto por aquí. Y otra forma de regar las suculentas es que la verdad, de la segunda técnica es la forma más fácil, la más conveniente para regar los cuadros suculentos, y yo no lo hago porque lo tengo que bajar, lo tengo que poner en posición vertical, y pues hacer esto con todos y cada uno de ellas pues es mucho trabajo, y hacerlo en el piso, bueno, aquí en el invernadero tampoco se puede porque no tengo espacio. Y bueno, vamos a empezar con la segunda técnica para regar nuestro cuadro de suculentas. Lo que tenemos que hacer es agarrarla, ponerla en esta posición, y pues regamos nuestras suculentas bastante bien entre todas y cada una de ellas, no mucho. Regamos
Y bueno, lo bueno de tener estos cuadros de suculentas y tenerlas así, bueno, así, y si nos excedemos un poco, pues ya solamente pues paramos en esta posición y pues va a escurrir el exceso de humedad, el exceso de agua que tenga. Como pueden ver aquí, se está regando el exceso de humedad. Bueno, pero antes de hacer esto, de colocarlas en posición vertical, lo que vamos a hacer es dejarlos en esta posición más o menos unos 20, media hora, para que todo el agua se absorba y que se distribuya por todo el sustrato, y ya después colocarlas en esta posición para que se caiga la humedad y ya hacer este procedimiento cada 10 días. En este caso, como ya estamos entrando en esta etapa de invierno o de mucho frío, lo que hacen las plantas es entrar en un estado de reposo, o también llamado como latencia, en la cual paran su metabolismo y se quedan así, como que no hay desarrollo de hojas, ni de escapos, ni nada, y lo que hacen es que se mantienen así. Y yo les recomiendo que si, bueno, en esta época de, ya estamos en noviembre, casi diciembre, lo que les recomiendo es que hagan este procedimiento hasta cada 15 o 20 días, para que la planta no se llegue a morir por algún exceso de humedad, porque se quede en el sustrato. Bueno, vamos a colocar otra vez esta. Y pues bueno, amigos, eso sería todo acerca del mantenimiento de los cuadros de suculentas, en este caso también de mi muro de suculentas, de todas estas suculentas, de mi muro de, perdón, el mantenimiento y riego de las suculentas en cuadros de suculentas. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios o a través de las redes sociales, que siempre, ya saben, se los dejo abajo en la descripción del video o aquí en el video. Y bueno, eso sería todo. No olviden suscribirse, compartir y activar la campanita para que no se pierdan de más contenidos que subiré cada semana. Nos vemos.